Hola mis amigos, muy complacido de participar en este 23º Congreso organizado por nuestra Asociación Internacional Espírita CEPA. Un congreso que tiene como eje temático central una revisión de los desafíos humanos actuales, contemporáneos, a la luz del pensamiento espírita. Me corresponde en una brevísima exposición hablar del desafío de la libertad. Este tema, el de la libertad, es de enorme interés en todos los tiempos y por eso de él se han ocupado filósofos, científicos, sociólogos, estudiosos del comportamiento humano, teólogos, moralistas, en fin, todos quienes han tenido inquietud por entender al ser humano y sus relaciones en el marco de la sociedad. El espiritismo, desde su propia fundación por Allan Kardec, encontró en el tema de la libertad un elemento central para exponer su visión doctrinaria desde una perspectiva deísta, espiritualista, reencarnacionista y evolucionista. La libertad suele ser definida habitualmente como la facultad humana de actuar o dejar de actuar de una o de otra manera según las alternativas de que se disponga y de las consecuencias que significa actuar o dejar de hacerlo. Esta definición es aceptable, mas es reducida, incompleta, porque solo la libertad, cuando es ejercida con el libre albedrío humano de una manera consciente, cuando el ser humano actúa y se crece, se desarrolla a partir de su actuación, es cuando puede adquirir la plena dimensión de lo que es la libertad. Por ello, un pensador espírita tan importante como León Denis, en su obra El problema del ser y del destino, estableció que la libertad era o es una condición esencial del alma humana, la condición que le permite construir su destino. A la luz del espiritismo, la libertad puede ser entendida al menos desde dos perspectivas. Lo que podríamos llamar la libertad natural, la libertad interior, la libertad desde un plano ontológico del ser en cuanto ser, del ser que existe, preexiste, sobrevive a la muerte y avanza en procesos evolutivos desde la animalización hasta la hominización, y en la otra perspectiva, la de la libertad que podemos llamar exterior, la libertad social, que dimana de las relaciones que el ser encarnado establece con otros encarnados en una compleja trama social. De la primera, de la libertad en términos internos, de la condición humana de ella y de su ejercicio a partir del libre albedrío, queremos decir que es muy importante la concepción establecida por Kardec, siguiendo orientaciones de los espíritus elevados que le asesoraron, que le dijeron que el espíritu en su origen es creado por Dios, sencillo e ignorante. Eso quiere decir que en su potencialidad está el factor de la libertad y de la responsabilidad, pero que solo se hace acto real a partir de un proceso evolutivo. Se origina sencillo e ignorante. Eso quiere decir que solo en la medida que en sucesivos procesos evolutivos, desde la animalidad a la hominización, solo en sucesivas existencias va a ir construyendo su destino, se va haciendo consciente de él en la medida que aumenta en moralidad y aumenta en inteligencia. Esto establece una diferencia radical con la concepción del origen del alma o del origen de la persona, del origen del ser humano, según la visión creacionista de las religiones tradicionales, que dicen que Dios creó al ser humano y éste fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto ya dotado de todas las condiciones.
Por ello nace la figura legendaria, mitológica, del ser humano que, dotado de esa libertad, incurre en desobediencia ante los designios divinos por el empleo de su libre albedrío, incurre en el pecado y a partir de allí cae, es castigado, de modo que su existencia es resultado de un pecado original, de un castigo, y que solo será redimido muy posteriormente en procesos vinculados a juicios finales. Esta visión heterónoma de las religiones no se corresponde con la concepción autónoma del espiritismo, según la cual el creado simple e ignorante, por su libre albedrío, por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, va a construir eso que está potencialmente en él y lo va a desarrollar. De modo que la responsabilidad será consecuencia de sus propios actos, en la medida que la moralidad y la inteligencia le van acompañando. De modo que no es la misma responsabilidad cuando alguien en su libertad y en su libre albedrío realiza determinado comportamiento, no es la misma cuando los niveles de moralidad e inteligencia son desiguales. En cuanto a la libertad social, hay que decir que en el libro Los Espíritus, en la tercera parte, Kardec presentó en un compendio de 10 leyes fundamentales, las grandes leyes morales, esa visión de la acción del hombre en la sociedad, del ser humano en la sociedad. La ley de adoración, la ley de solidaridad, la ley de igualdad, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de justicia, amor y caridad, y la ley de libertad, como una de esas leyes fundamentales. ¿Y qué es lo que estableció en el libro Los Espíritus Kardec? ¿Qué es lo que estableció el espiritismo desde sus orígenes? Que el ser humano tiene una vocación fundamental para la libertad y por lo tanto la esclavitud física o mental, la esclavitud de cualquier tipo es contraria a la propia condición humana, a la propia condición espiritual. Y la propuesta espírita, en el marco de la libertad, es la de que los seres humanos, en sus relaciones, en su avance civilizatorio, han de construir sociedades, deben tender a construir sociedades que se guíen por el principio de la libertad, de la responsabilidad, la ley del amor, el trabajo hacia el bien, y sociedades que tienen que poseer determinadas características, entre ellas la de ser libres, democráticas, justas, equitativas, fraternas y solidarias. En ese trabajo de construcción social no se puede acudir a la falsa interpretación en nombre de la reencarnación o en nombre del karma de que se han de justificar los desarreglos, las injusticias, las desigualdades por presuntas situaciones originadas en vidas anteriores. No se puede mirar todo lo que ahora acontece en esa lente del pasado, y mucho menos para justificar lo que está mal. Lo que está mal, sea en el orden que sea, en el plano social, todo aquello que impide al ser humano avanzar y desarrollarse, tiene que ser examinado, entendido para ser superado. No encarnamos para repetir el pasado en ese pago de deudas o expiaciones. Encarnamos con libertad para superar aquello que está mal, aquello que tiene que ser corregido. Y por lo tanto, la propuesta espírita de la libertad social es la de que debemos tender hacia la edificación de sociedades libres, democráticas, justas, equitativas, fraternas y solidarias. Y por ello, los espíritas en esa visión debemos oponernos a toda forma de tiranía, de represión, de despotismo, de autoritarismo, y guiados por el principio fundamental de la libertad, como ciudadanos debemos actuar para que en la sociedad imperen
conceptos tan esenciales como la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la libertad de organización para dirigir las sociedades, el pluralismo y, naturalmente, en el marco de esa libertad, la justicia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos. De modo tal que la libertad impulsa al espíritu y por ello no tiene sentido que se pueda, desde el espiritismo, a respaldar cualquier forma de autoritarismo, despotismo, de arbitrariedad, de sociedades totalitarias, independientemente del signo ideológico bajo el cual se quieran cobijar. Así que libertad natural y libertad social son los dos polos fundamentales de esta concepción espírita de la libertad que entronca perfectamente la filosofía, la ciencia, la ética, la sociología, toda una dimensión completa del ser humano desencarnado y del ser humano encarnado. Amigos, así como Allan Kardec expresó en sus libros este principio esencial de que al verdadero espírita se le reconoce por su transformación moral y por el empeño que pone día a día en vencer sus bajas inclinaciones, ahora, en nombre de esta ley de la libertad, decimos que al verdadero espírita se le reconoce por su vocación para la defensa de la libertad y de la democracia en la sociedad, y que al verdadero espírita se le reconoce cuando se enfrenta a toda suerte y se opone a toda clase de autoritarismo, de arbitrariedad, de despotismo, de populismo, de negación de los derechos humanos, de negación de los derechos electorales, de la alternabilidad en el poder, y se le reconoce cuando se define en esa dirección. El espírita ama la libertad y por lo tanto el espírita cree en la democracia y no en la tiranía, en la democracia y no en los despotismos populistas o de cualquier signo autoritario o totalitario. El espírita es un ser libre para pensar, libre para razonar, libre para alejarse de cualquier dogmatismo y también libre para, como ciudadano, actuar en defensa de los naturales derechos de cada persona en la construcción de un destino superior.